Hola, hola, gracia y paz, amada mujer del reino. Bienvenidas a un episodio más de este hermoso espacio de enseñanza, de edificación, donde estamos estudiando, escudriñando, sumergiéndonos en la vida de cada una de las mujeres que Dios permitió que quedaran registradas en la palabra. Y si es la primera vez que usted nos acompaña en este espacio, yo le invito a que usted se suscriba al canal, que busquen esa playlist, todas las mujeres que ya hemos estudiado anteriormente, para que sea el Señor edificándola y enseñándole, mostrándole cuál es su lugar en el mundo, cuál es su asignación como mujer de esta última generación, de este tiempo tan importante que estamos viviendo y donde es necesario que seamos formadas en ese propósito eterno que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidas. La mujer de la que vamos a hablar el día de hoy es una mujer que pasó tal vez por la circunstancia, por algo que ninguna mujer querría pasar, y es por una violación. Y vamos a hablar en este episodio de Dina. Tenemos que recordar que Dina es hija de Lía. De hecho, si nosotros nos devolvemos un poco al capítulo 30 del versículo del libro del Génesis, allí se describe que Lía, en el versículo 21, que Lía tuvo una hija y que puso su nombre Dina. No da más detalles, no dice por qué le coloca ese nombre, simplemente sabemos que el significado de Dina es justicia, o a la que se le hace justicia, y ya vamos a entender por qué ese nombre, y como todos los nombres del Antiguo Testamento, tienen que ver con esa asignación, tal vez por procesos que pasaron, por el mismo propósito de las cosas que Dios hizo a través de esas personas. Y en el caso de Dina, vemos realmente cómo desde su nombre clamaba porque se le hiciera justicia, porque Dios impartiera justicia en aquello que a ella le sucedió. Creemos que es la hija, teniendo en cuenta que fue la última que se menciona como hija de Lía, creemos que es la hija menor, que fue el último hijo que Lía tuvo de su esposo Jacob. Recordemos que Lía era la menospreciada, la que Jacob no amaba y la que prácticamente le impusieron como esposa. ¿Y por qué esto es importante? Ya lo vamos a ver en la historia, porque hay un momento en que eso también llega a afectar a su hija Dina. Ese menosprecio, esa indiferencia que Jacob sentía por Lía, digamos que se ve manifestado también en las actitudes que Jacob tenía para con sus hijos, específicamente con Dina. Y en el capítulo 34, la historia de Dina, o los acontecimientos tristes que rodearon la historia de Dina, nos encontramos en el capítulo 34 del libro del Génesis. Y allí nos comienza a narrar la palabra, la preciosa y perfecta palabra, y nos dice que Dina era hija de Lía, y que esta jovencita estaba viendo las hijas del país. Recordemos que ellos estaban situados en tiendas fuera del país de Siquem, ¿verdad? Creemos, como lo decíamos al comienzo, que Dina era la hija menor, así que usted imagínese de la única mujer, y además ser la menor, cómo tal vez sus hermanos la cuidaban, cómo tal vez sus hermanos la consentían, cómo tal vez sus hermanos cuidaban de ella. Pero parte acá el capítulo 34 diciendo que ella sentía curiosidad por ver lo que estaba afuera del pueblo, por ver ese país que tal vez tenía otras costumbres diferentes a las que su mamá, su papá les había enseñado, o que veían sus hermanos, y comienza a llegar a ella a esa edad en que siente curiosidad por qué hacen fiestas, por qué se visten diferente, y comienza ella a querer ver, a querer compartir, a querer conocer qué era lo que sucedía en ese país de Siquem.
Esto el Señor me hablaba realmente de nuestro viejo hombre, esa vieja naturaleza que realmente le gusta el pecado, porque recordemos que somos dos naturalezas, nos contienen, que luchan entre sí. La vieja naturaleza que está viciada al pecado, a los placeres, a los deleites de la carne o del mundo, de lo que el mundo tipifica, todo lo que no es Dios. Y tal vez esta mujer llega a una edad, esta jovencita, en que siente curiosidad. El Señor me hablaba de estos bebés espirituales que tal vez no conocen la voluntad de Dios, que tal vez recién vienen caminando en la iglesia, o esta vieja naturaleza nuestra que siempre quiere ver qué es lo que está pasando en el mundo, que siempre es atraída por esos deleites y por esos placeres del mundo. Recordemos que la carne quiere disfrutar de los celos del enemigo, quiere disfrutar de todo aquello que no representa a Dios. Y esta jovencita dice allí que ella quería juntarse, que ella quería estar con las hijas de Siquén, con estas jovencitas de Siquén. Pero vemos más adelante que esta mala decisión de Dina trae consecuencias terribles, no solamente para ella, sino consecuencias terribles para dos familias, para dos pueblos. Y aquí dice, sabemos por la palabra, porque mire que inmediatamente en el versículo 2 nos va mostrando que Siquem, que era un joven, un varón también de ese país, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, la tomó, se acostó con ella y la deshonró, la violó. Pero la pregunta es, mujeres hermosas, ¿dónde estaba el papá? ¿Dónde estaba la mamá? Porque, a ver, ella estaba desobedeciendo directamente las normas, las instrucciones que tenía el pueblo de Israel, que tenía el pueblo de Dios, de no mezclarse con los pueblos paganos, con aquellos que adoraban otros dioses, con aquellos que tenían costumbres que no agradaban y que no honraban a Dios. Y entre el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 34 pasó eso. Es decir, esta jovencita o esta mujer, porque realmente no sabemos cuántos años tenía, sale de las tiendas y se va a compartir con los jóvenes de Siquén. Y ya en el versículo 2 nos narra este brutal acontecimiento donde ella es violada, donde ella es deshonrada por el príncipe de Siquén. Entonces la pregunta es, ¿dónde estaban sus papás que no le dijeron un no rotundo? ¿Se escapó? ¿Se fugó? ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta niña, esta mujer comienza a sentir ese deseo, ese anhelo jugoso, gustoso de la carne por hacer realmente lo prohibido para el Señor. Siquén representa las consecuencias de nosotros tomar malas decisiones, de seguir coqueteando con el mundo. Si Dios, aunque no sepamos qué es lo que vamos a encontrar allá, porque muchas de pronto no experimentaron cierto tipo de pecados o no cometieron cierto tipo de pecados antes de Cristo, pues déjeme decirle que allá no hay nada bueno. En el mundo hay perversidad, hay traición, hay dolor, hay tristeza, hay decepción. No nos espera nada y nosotros tenemos que levantar esta voz de advertencia, porque el pueblo de Israel tenía la instrucción literal, pero esta jovencita termina desobedeciendo. Esto me habla muchas veces de padres, de madres que son permisivos con el comportamiento de sus hijos, porque el niño tiene derecho a conocer, porque la niña tiene derecho a experimentar, a cometer sus propios errores, a vivir su propia vida, y hasta cierto punto nuestros hijos deben alcanzar esa madurez de ellos tomar decisiones, de ellos vivir la vida. Pero la pregunta es, nosotros, ¿qué vida les estamos enseñando a vivir? Estamos pendientes. Vivimos en una generación donde los niños, donde los jóvenes viven conectados a los celulares y los padres ni siquiera saben qué juegan, ni siquiera saben qué miran, ni siquiera saben con quién hablan a través de los aparatos electrónicos, a través de los celulares. Entonces Dina termina siendo seducida por Siquén, aunque ella sabía la instrucción. No había nadie a su alrededor para que la atajara, para que le dijera, eso no te espera nada bueno. Y nosotros como padres, como madres temerosos de
de Dios, que sabemos lo que hay en el mundo, que sabemos cuáles son las artimañas del enemigo para seducir a nuestros hijos. Vemos como jovencitas, niñas, lo vemos en la televisión, lo vemos en tantos casos, tantos testimonios tal vez de niñas que a través del internet comienzan hombres a hacerse pasar por jovencitos, a seducirlas, a enamorarlas o enamorarlos, porque hoy aplica tanto para niños y para niñas, a pedirles fotografía, a comenzar a manipularlos, a sobornarlos. La pregunta es, ¿dónde está ese papá controlando, supervisando 7 por 24 en qué andan nuestros hijos? Nosotros tenemos que ver nuestros nietos, aún los jóvenes, no importa que el hijo tenga 20 años, tenemos que saber como padres responsables, como padres temerosos del Señor, qué hacen ellos, qué comparten ellos. Tristemente, yo he visto situaciones en que, por ejemplo, el joven llega a cierta edad, 14, 15, 16 años, y papá, mamá, hasta luego, voy a compartir, me voy para el parque, me voy a una fiesta, o ni siquiera dicen para dónde, y los papás, sí, hasta luego. No, perdónenme, pero está mal, porque un papá, una mamá, que amemos a nuestros hijos, tenemos que meternos, por lo menos mientras ellos aprenden a tomar decisiones en Cristo, por lo menos mientras ellos adquieren una madurez de saber negarse, de saber identificar, discernir las artimañas del enemigo. Entonces, no es que nuestros hijos tengan derechos, nuestros hijos tienen que aprender también a identificar el terror, la maldad que hay en el mundo. No debería ser así, no deberíamos vivir atemorizados. Las mujeres no deberíamos vivir con miedo de salir, no sé, a la tienda, a la calle de noche y ser violadas, pero esta es la realidad, este es el mundo en el que vivimos, donde el corazón del hombre se pervirtió, donde la maldad aumentó, y tenemos a padres, los que vivimos en ciudades, como en el caso del lugar donde vivo, que es Bogotá. Uno sale y vemos a jovencitas vistiendo de una manera terrible en los parques, en las esquinas, solas, fumando, con hombres, dejándose manosear. La pregunta es, ¿dónde están los padres de esos niños? ¿Dónde están los padres de esas niñas? Entonces, no es que la jovencita tenga derecho a tener amistades. La pregunta es, ¿qué clase de amistades nosotros les estamos dejando tener a nuestros hijos? ¿Dónde estaban los padres de Dina? ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Donde ella recién estaba siendo seducida, pero terminó en Siquem siendo violada. Y ojo, aquí no estoy culpando, como muchas veces se dice, es que la mujer violada tuvo la culpa porque se vistió de tal manera, porque sedujo. No, aquí el responsable en el caso de las violaciones es el violador, y tiene que pagar delante de la ley, delante de la justicia natural y delante del Señor si no se arrepiente. Pero nosotras como mujeres, como mamás, tenemos que aprender a supervisar qué miran nuestros hijos. Me voy para la casa de mi vecinito. ¿Quién es su vecinito? No, señor, no, señora, no se me mete en casas desconocidas. Y esta realidad no se predica en las iglesias. No queremos meternos en la cocina de la gente, y por eso tenemos tantas consecuencias de niñas que inician relaciones sexuales a los 12 años, a los 13 años, donde frente a nuestra nariz están subiendo fotos donde se dejan tocar, donde se dejan manosear, donde visten como viste una mujer de la calle, y los papás, las mamás, no estamos diciendo nada, estamos siendo permisivos con estos comportamientos. Así que dice la palabra aquí en el versículo 2, que la vio Siquem, que la tomó, que se acostó con ella y que la violó. Siquem la vio. El enemigo siempre está viendo. Dice la palabra que es el león rugiente, que él no descansa, que él está buscando a quien devorar. Y si nosotros creemos que no pasa nada con hacer pequeñas cosas, que no pasa nada si a la hija de 12 años la dejamos quedar hasta la medianoche en la calle, que no pasa nada si nuestros hijos se acuestan a la 1 de la mañana pegados al celular, que no pasa nada, pues déjeme decirle que usted no ve
Pero el diablo sí ve, el diablo ve de qué forma puede atrapar a sus hijos. Yo creo que esta palabra tiene que ver mucho y va apuntada a los jóvenes, a las jovencitas, a los padres, a las madres, porque el enemigo siempre ve. Siempre ve por dónde abrimos la puerta, siempre ve por dónde, perdónenme la expresión popular, por dónde damos papaya. Si nosotros abrimos puerta en nuestros hogares y somos permisivos con ciertos comportamientos, pueden venir consecuencias catastróficas para nuestro hogar, como dice acá que sucedió, que esta mujer fue violada, que esta mujer fue abusada. Pero miren lo que sucede más adelante. Dice que el alma de este violador se pegó a ella y que entonces quería casarse con ella, quería tomarla por mujer. ¿Cuántas personas hay así? O sea, yo quiero que usted se ponga en este contexto. Un hombre acaba de violar a una mujer. La abusó, ella está recién violada y viene de pronto, le dicen, no, es que yo no solamente quería violarla, sino que es que me enamoré y quiero casarme con ella. ¿Y cuántas veces, cuántos cristianos somos así? Nosotros estamos llamados a perdonar, estamos llamados a arrepentirnos. Pero eso no es, y tenemos que perdonar el daño que nos hacen, claro, eso dice la palabra, pero ese no es un permiso, por llamarlo así, para que el que se equivoca, para que el abusador crea que el cometió el error y al otro día ya no pasa nada, hacemos como si nada pasara, porque el error, el pedir perdón debe venir con restitución. Entonces vivimos en una generación donde cometemos el error, donde cometemos la falta y al otro día queremos que los demás no tengan memoria. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos que perdonar, estamos llamados. Si no perdonamos, Dios dice la palabra que tampoco seremos perdonados por nuestro Padre. Pero el daño tiene que ir con restitución. No podemos, no sé, hablar mal de alguien y al otro día llegar y saludarlo y abrazarlo como si nada. ¿Por qué? Porque eso, así es que se mueve el mundo. Mire, vivimos en un mundo que dice amar, ¿cierto? Hoy es el amor por todos lados, pero realmente hacen daño, realmente asesinan, entonces cometemos delitos en el nombre del amor. Tenemos políticos que dicen amar a Colombia, defender a Colombia, pero ¿qué pasa? Que permiten, en el caso de Colombia, que los niños sean cambiados de su género, de su sexualidad, a los 4, a los 6 años. Decimos, no sé, amar a la humanidad, vivimos una generación donde hay personas que aman los perros y defienden la vida de los animales y los perritos, pero están a favor del aborto. Es decir, la vida de un perro en esta generación tiene más valor que la vida de un ser humano. Entonces hacemos el mal y no restituimos, hacemos el mal y no pedimos perdón, hacemos el mal y queremos que no pase nada, fingimos que nada pasa. Y así hizo este hombre, violó a esta mujer y venía a casarse con ella como si nada pasara. Pero miren, el Siquén representa todo lo que no es Dios. Costumbres paganas, adoración a otros dioses. Y aquí nuevamente vemos cómo Dios no permite el yugo desigual. No permite que una mujer, que un hombre que pertenece al pueblo del Señor se una en yugo desigual, porque Siquén era gente que no amaba a Dios, que no adoraba a Dios, que rendía culto a dioses paganos, y viene este hombre y con su padre a decir que se quiere casar con Dina, pero ya traíamos una instrucción para el pueblo. Y esta es una advertencia: mire, si usted está casada y vive en yugo desigual, la palabra es muy clara, dice que a causa de su testimonio el inconverso es alcanzado, ¿verdad? Siempre y cuando no la abuse, no la maltrate, no le pegue, no la engañe, no le prohíba servir a Cristo, porque a paz nos llamó el Señor. Si usted ya está casada, la palabra nos da una instrucción frente a eso. Pero si usted está soltera,
Mire, la segunda decisión que usted va a tomar en su vida es con quién se va a casar, con quién va a pasar el resto de su vida. Puede vivir un infierno acá en la tierra o vivir realmente el propósito del Señor. Porque dice la palabra, nada tiene en común la oscuridad con la luz. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Qué tienen en común Cristo con el diablo, con el enemigo? Y aunque hay personas que parecen buenas, que hacen obras buenas en sus fuerzas, que fluyen tal vez en bondad por su talento, la Biblia es muy clara. ¿Por qué? Porque al final lo que importa es a qué Dios le sirve esa persona, a qué Dios rinde culto a esa persona, para quién es la vida de ese varón, de esa mujer con la que usted soltero se quiere casar. Entonces encontramos muchas mujeres, no, pero no es cristiano, pero yo ya lo estoy hablando de Cristo. No es cristiano, pero yo ya le dije que fuera a la iglesia. Y creemos que podemos hacer la obra del Espíritu Santo de Dios. Creemos que somos más misericordiosos con Dios. Así que usted, antes de casarse, ojalá esa persona se convirtiera genuinamente, le entregara su vida a Cristo, para que usted tuviera la certeza, la garantía de que usted se va a unir en yugo igual. De lo contrario, ahora, esto no es para salvación, esto no quiere decir que usted pierda su salvación, pero mire, lo que más forma a Cristo en una persona es el matrimonio. Es el único equipo, la única unión que Dios compara con la relación de su iglesia y Cristo. Entonces usted puede estar tomando la mejor decisión de su vida o la peor decisión de su vida. Y no con esto estoy diciendo que los hogares cristianos son perfectos, que no tienen peleas, que no tienen desacuerdos. Claro que sí, pero un hombre de Dios va a correr a pedirle perdón frente a una falta. Un hombre de Dios va a orar para que el Señor obre en usted. Un hombre de Dios va a tener temor de Dios, de serle infiel, de maltratarla, de abusar de usted. Un hombre de Dios va a tomar decisiones direccionadas por el Señor, y obviamente esta unión no hacía parte del propósito del Señor. Este chico, este joven, este príncipe Siquem dijo, o sea, sí, la violé, pero tranquilos, aquí no ha pasado nada, yo lo que quiero es casarme con ella. Pero mire, aquí hay varios principios que a mí me impactaron, porque primero, no escuchamos la voz de Dina por ningún lado. Aquí a ella no le toman la opinión, cómo te sientes, si hoy en día es difícil una mujer que pasa por una violación o que hemos pasado por un abuso sexual, imagínense en este tiempo, porque hoy una mujer violada, abusada, hacemos un proceso claro dentro del cuerpo de Cristo para que Cristo crezca, porque Él es el único que puede sanar las consecuencias de una violación. Pero digamos que en Cristo esa mujer puede cambiar su vida, puede alinear su vida y usar esa tragedia también para después levantarse, edificar, ayudar a otras mujeres. Pero en ese tiempo puede casarse, puede tener hijos. Pero en ese tiempo, una mujer que era deshonrada, que era abusada, era una mujer que comenzaba a ser rechazada por la sociedad. Una mujer que tal vez ya no se iba a casar, ya no iba a poder tener hijos. Entonces aquí a Dina nunca le preguntan cómo está, no hay un diálogo de Dina. Ella no hay ninguna palabra de parte de ella. Así que la desobediencia nos hace perder la voz. La desobediencia, mujeres, nos hace perder autoridad frente al Señor, pero también frente al enemigo, porque recordemos que la autoridad que nosotros tenemos para echar fuera demonios en el nombre de Jesús, para sanar a los enfermos, para proclamar la palabra, para proclamar el reino de Dios en nuestra vida, para que las añadiduras, las bendiciones de Dios se hagan presentes en nuestra realidad. Lo que hace posible eso no es el nombre de Jesús como un amuleto, no es en el nombre de Jesús, sino es nuestra obediencia y nuestra sujeción a Jesucristo. Así que ella
cometió un error, claro. Ella, nadie la mandó a estar en un pueblo pagano. Ella, digamos que atrajo esa tragedia, y así sucede en nuestra vida. Una mala decisión de parte nuestra, estar en el lugar equivocado, donde Dios no nos mandó a hacer lo que Dios no nos mandó, pues va a traer consecuencias graves, muchas veces irreparables en nuestra vida, irreparables en el sentido natural, porque Dios todo lo sana, todo lo puede, todo lo arregla, todo lo deja nuevo, pero esta mujer perdió la voz. Nuestra rebeldía, nuestra desobediencia nos hace perder la voz, nos hace perder autoridad delante del enemigo y delante, por supuesto, del Señor. Y dice acá la palabra que le cuentan a Jacob lo que le sucede a su hija, y aquí esto a mí me causa terror, me causa pavor, porque muchas mujeres traemos ese abandono desde pequeñitas. Traemos, tal vez no tuvimos una figura paterna, no tuvimos un padre, o tal vez teniéndolo, ese padre nunca representó cobertura y protección para nosotros, y la persona que tal vez estaba supuesta a protegernos, ya en el caso de cuando somos niñas o jóvenes, nuestros padres, en el caso, no sé, tal vez usted ya esté casada y es su esposo, pero muchas veces ese varón que tiene el rol de protección no lo hace, ¿verdad? La persona que está supuesta a cobijarnos, a cubrirnos, a protegernos, no lo hace. ¿Y cuántas veces, mujeres del Señor, nosotras sufrimos en silencio por ese abandono, por esa indiferencia? Y aquí dice que Jacob le cuenta que su hija fue violada, y este hombre guarda silencio, este hombre no hace nada. Y dice la palabra allí en el capítulo 34 que dice más bien que va a esperar a sus hijos, a ver ellos qué dicen, a ver ellos qué opinan, y cómo se habrá sentido Dina, saber que fue abusada, que fue manoseada, que fue deshonrada, y que su padre, que tenía que levantarse a defender su nombre, a defender su honra, guarda silencio. Y a veces nosotras ponemos nuestra confianza en el hombre, ¿verdad? Venimos tal vez esperando que un papá natural nos abrace, nos provea, nos diga, si llegamos a la juventud, nos diga: tranquila hija, no se preocupe, yo ahorré para su universidad, tranquila, y resulta que esa figura paterna no existe, no está, o estando pues menosprecia, guarda silencio. Muchas veces son los maridos, muchas veces son los esposos, muchas veces son los hijos, y nosotras esperamos, porque las mujeres, no es que usted sea débil por necesitar cobertura, por necesitar sentirse protección, es que ese es nuestro diseño. Nosotras hasta anatómicamente fuimos diseñadas para recibir. Entonces, por eso que nosotras, por nuestra naturaleza, por nuestro diseño, necesitamos estar cubiertas, necesitamos sentirnos protegidas, necesitamos sentirnos respaldadas. Y como los padres y como los esposos no están cumpliendo el rol que les corresponde, por eso es que vemos tantas mujeres que les tocó ser fuerte, que les tocó cuidarse solas, que les tocó, y hoy desafortunadamente vemos como el empoderamiento femenino, que está mal, que es diabólico, que es absolutamente perverso, que no debería existir, porque daña completamente el diseño de la mujer, pero nace por una necesidad de la mujer sentirse protegida, sentirse respaldada, sentir que tiene que pelear por un lugar, por una posición en su hogar, en la sociedad. ¿Por qué? Porque hay hombres que no están cumpliendo su rol. Una mujer, un hombre es el que protege, un hombre es el que provee, un hombre es el que tiene que verificar que su familia esté bien, que la puerta tenga seguro, que las ventanas estén cerradas. Y muchas de nosotras, tal vez en nuestra infancia, no tuvimos esa cobertura paternal, y fueron naciendo vacíos, ¿verdad? Necesidades de amor, necesidades de protección, porque no hubo un papá que nos dijera: tranquila hija, yo te pago el estudio, tranquila hija, no te preocupes, todo va a estar bien.
y arrastramos todo ese espíritu de orfandad y lo traemos a nuestra adultez. Y esta orfandad muchas veces hace que tomemos malas decisiones, que busquemos el amor de un padre, tal vez en un hombre, en una pareja, que busque todos esos vacíos paternales que traemos, o esos vacíos que está supuesto también a cubrir un esposo. Cuando no lo hace, pues es allí donde como mujeres tomamos malas decisiones. Pero ¿qué es lo hermoso acá? Lo precioso es que Cristo nos alcanzó, que no importa que papá, dice la palabra en esta hermosa escritura, aunque padre y madre te dejasen, con todo Dios, el Señor nos va a recoger, así dice la palabra. Así que vemos un padre silencioso, un padre que no hace nada, un padre que se queda quieto, que no defiende el honor de su hija y que guarda silencio, que es indiferente. Y así llegamos muchas veces a Cristo, huérfanas, llegamos vacías, llegamos con una necesidad de amor, con una necesidad de cobertura, con una necesidad de protección. ¿Y dónde la encontramos, amadas mujeres? Para la gloria del Señor la encontramos en Cristo, la encontramos en el cuerpo de Cristo, la encontramos en la iglesia del Señor, porque dice la palabra que los hijos sí se enojaron, que los hermanos de Dina la defendieron. Dice que ellos sintieron tristeza y que ellos sintieron enojo, y así tiene que ser la iglesia de Cristo. Cuando a uno de los pequeñitos, dice la palabra, es decir, al corderito recién llegado, al más indefenso, al que el mundo todavía quiere seducir, al que tal vez se deja abusar, que cualquier problema lo derrumba, que tal vez está sufriendo abuso, que tal vez está sufriendo maltrato, tal vez su esposa no dice nada, tal vez su esposo no dice nada, tal vez no tiene un papá que la defienda, pero dice acá la palabra que sus hermanos sintieron tristeza y enojo. Y así tiene que ser la iglesia, tener celo por los pequeñitos, tener celo por cuidar las ovejas, los corderos, el rebaño del Señor. Y dice que ellos, bueno, más adelante sabemos que lo hicieron mal porque tomaron venganza por su propia justicia, por su propia mano. Pero ¿qué pasa? Ellos se metieron en la tierra de Siquén y comienzan, cuando le hacen el trato de entregar a Dina por esposa, dice la palabra que ellos les ofrecen que los del país de Siquén se dejaran circuncidar para que ellos entregaran a su hermana en matrimonio. Y a veces, recuerden que la circuncisión era para el pueblo de Israel, ¿verdad? Donde se cortaba el prepucio de los varones a los 8 días de nacido. Hoy la circuncisión, dice el apóstol Pablo, es espiritual. Ya no se toma y se corta el prepucio de los varones, gloria a Dios, sino que esa circuncisión es espiritual. La carne, cortar la carne de los que vienen llegando a Cristo, de los que aún tienen costumbres del mundo, de los que aún tal vez se emborrachan, fuman, practican brujería, hacen cosas que en el mundo creemos que están bien. La circuncisión espiritual es enseñarle a ese hombre, a esa mujer a obedecer, enseñarle lo que dice la palabra, enseñarle a agradar al Señor, enseñarle que no es los santos, que no son las novenas, que no son los rituales, sino que conozcan la palabra, porque es en la palabra, no es en doctrina de hombres, no es en lo que se inventó o lo que un día enseñó un hombre, sino es lo que dice la palabra. Que una persona llegue o tenerla contenta en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, entonces religiosamente los dejamos hacer ritos, ¿verdad? Pero que no traen ningún cambio espiritual. Por poner un ejemplo, ¿cuántas personas no se bautizan? Recordemos que el bautismo es para arrepentimiento, no es para los bebés. Los bebés, aunque traen una naturaleza pecaminosa, ellos no tienen la madurez ni la conciencia de decir, me arrepiento de esta vida, quiero una nueva vida en Cristo, y ese es el bautismo. Bautismo significa muerte por inmersión.
morir a la vida pasada. Pero muchas veces bautizamos gente solamente por tenerlos en la iglesia, porque quieren bautizarse, porque quieren cumplir un requisito, por protocolo, pero no realmente porque sepan en el espíritu el significado y que quieran realmente cambiar su vida. O la presentación de los niños. Entonces, ¿cuántos papás hay que se aparecieron un día solamente a presentarle a sus hijos al Señor en la iglesia y nunca más volvieron? La presentación al Señor es un compromiso ante Dios y ante la iglesia de Cristo de formar nuestros hijos en Cristo. Y tenemos padres que presentaron a sus hijos y nunca más volvieron. No los enseñan, no los llevan, no los encaminan a Cristo. Y esto es lo mismo que propuso los hermanos de Dina. Venga, circuncídense y yo le entrego a nuestra hermana en matrimonio. No, porque la ley del Señor, las ordenanzas del Señor, la ley del Espíritu, que hoy está grabada en nuestro corazón, lo que Dios nos dice que tenemos que hacer dentro del cuerpo de Cristo, no es para ritual, no es por costumbre, sino realmente es por una vida en el Espíritu que trae cambio, que trae transformación, que trae compromiso, que trae disciplina en los asuntos y en las cosas del Señor. Así que vamos finalizando esta historia de Dina. La palabra no nos dice, bueno, la historia culmina en que Siquén, ellos aceptan circuncidarse, pero cuando se circuncidan y estaban en la recuperación, estaban débiles, pues los hermanos de Dina tomaron el pueblo, asesinaron al príncipe Siquén, asesinaron a todos los varones, tomaron a las mujeres, tomaron a los niños, tomaron las ovejas, mejor dicho, tomaron la justicia en sus propias manos, y eso también está mal. Como iglesia y como cuerpo de Cristo, nosotros no tomamos venganza, nosotros no hacemos la justicia en nuestras propias manos, nosotros no deseamos que le vaya mal al que nos hizo mal. La iglesia de Cristo perdonamos, la iglesia de Cristo formamos, exhortamos y esperamos que el proceso, la justicia, la voluntad del Señor actúe en esa situación que nos parece injusta, que nos parece que está mal, pero no hacemos. Y obviamente esto trajo consecuencias, lo vemos más adelante, porque Jacob, la consecuencia para Simeón y para Leví, que fueron los hermanos de Dina que hicieron esto en este país, pues ellos trajo consecuencias directas sobre la bendición que Jacob impartió en sus hijos. Así que cada decisión que nosotros tomemos sin ser el Señor, que actuemos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia voluntad, en nuestra prudencia, en lo que nos parece que debería ser la situación, pues también va a traer consecuencias. Y la palabra no nos enseña más sobre Dina, no dice qué terminó ella, qué fue de la vida de ella, simplemente para vergüenza. Pero mira, y las versiones que traen el título del libro, en el caso de la Reina de Valera, ni siquiera dice la violación de Dina, dice el incidente con Dina. Fue un incidente. Pero las mujeres sabemos que una violación, que una invasión a nuestra intimidad, a nuestra sexualidad, pues trae consecuencias gravísimas, terribles. Aunque hoy tenemos a Cristo, y si usted ha pasado por una violación, si usted es víctima de abuso, si usted es víctima de violencia física, psicológica, hay ayuda. No solamente hay ayuda en la ley, en la justicia natural, que por algo el Señor permitió, ¿verdad?, que se establecieran leyes en nuestras naciones, pero también hay solución en Cristo. Dios puede arreglar en un segundo el dolor que nosotros hemos acumulado por años. Dios puede restituir en un segundo los vacíos que traemos. Mire, esta mujer no fue defendida por su padre, fue ignorada, nadie la exhortó, nadie le dijo, Dina, no vayas, y termina siendo violada. Y muy probablemente por las costumbres de la época fue una mujer que no tuvo esposo, tal vez fue una mujer que no pudo tener hijos a causa de esta deshonra. Así que esto nos deja como enseñanza, mujeres, que sí hay que escudriñar la vida de nuestros hijos, que sí tenemos el derecho de meternos en sus celulares, en sus habitaciones, en sus agendas, con quién hablan, con quién se ven, cuáles son sus amigos. No es a la hora que ellos quieran llegar a casa. Es más, un hijo de Dios, no una jovencita, una niña, no tiene por qué estar en la calle, porque en la calle, en el mundo, el enemigo ve y el enemigo sabe por dónde poder dañar a nuestros hijos.
No podemos ser indiferentes tampoco frente al daño o al dolor de los demás a veces, y en la misma iglesia de Cristo nos concentramos tanto en nuestros asuntos, en lo que nos pasa, en nuestra situación, que nos olvidamos aquellas batallas que ya ganamos, aquellas batallas que Cristo ya ganó por nosotros, y somos indiferentes con las personas que tal vez estén pasando por una misma situación. Entonces, si Dios a nosotros nos sanó de alguna enfermedad, si Dios nos liberó del infierno, si nos liberó tal vez de la cárcel, si nos liberó de alguna situación dolorosa, de un divorcio, de una pérdida, de una violación, de un aborto, si Dios sanó eso, es para que hoy usted no sea indiferente como lo fue Jacob, sino que usted aprenda a cuidar también de esas ovejas, de esos corderos que necesitan quien los abrace, quien los acompañe, quien les dé palabra, quien los pastoree, quien los ministre, quien los ayude. Y si usted es un cordero, es una persona que está pasando por una situación, entienda que la solución no está en el banco, la solución no está en el gota a gota, la solución está en Cristo, y por ende está dentro del cuerpo de Cristo, donde somos ministrados, donde somos formados, donde Cristo aumenta en nosotros, y cuando Él crece, el dolor, el sufrimiento, el abuso, el abandono no tiene otra opción sino menguar, sino morir. Y entonces podemos decir: pasé por esta situación, pero Cristo hizo lo imposible en mi vida. Hermosas mujeres, esta fue la historia de Dina, una mujer poco predicada también, una mujer que pasamos por alto en la escritura, pero una mujer que fue deshonrada, que tomó una mala decisión. Y nosotros en la juventud solemos tomar malas decisiones que muchas veces arrastramos toda la vida, pero que ella encontró también quien la defendiera, quien dijera: ¿podrá nuestra hermana compararse con una ramera? Así finaliza este capítulo. Así que entendamos que en Cristo lo tenemos todo. Y tal vez seamos mujeres comodinas, que en algún área de nuestra vida fuimos ignoradas, fuimos abusadas, violadas, deshonradas, pero hoy tenemos un propósito en Cristo, no para vergüenza, sino para alinearnos a su perfecto plan eterno. Hermosa mujer, así hemos finalizado el episodio de hoy. Yo le invito a que usted se conecte la próxima semana para que sigamos escudriñando, estudiando. Lo vamos a hacer en orden, las mujeres de la palabra, aún la más pequeñita, aún la que creemos que no marcó ninguna diferencia en la iglesia, en el pueblo de Dios, aún la más ignorada. De esa también vamos a hablar, porque así somos las mujeres. A veces nos sentimos chiquiticas, a veces sentimos que no estamos haciendo nada importante, a veces sentimos que lo que hacemos tal vez en casa o en el trabajo, o siendo mamás, o siendo esposas, o siendo profesionales, o siendo estudiantes, tal vez no estamos marcando la diferencia en esta generación, pero el Señor viene a decirnos sí, porque aún la mujer más pequeña, aún la que ni siquiera se dejó registrado el nombre en la palabra, tiene algo para entregarnos hoy. Así que el Señor sea derramando gracia y favor sobre su vida y hablando a través de la escritura, porque de esa forma comemos Cristo, crecemos en Cristo, y usted puede convertirse en una mujer conforme al corazón del Señor. Gracia y paz de Dios.